No nos engañemos, a todos nos han costado los verbos en francés, la conjugaison, la famosa conjugaison du français. Y es cierto, no es algo que sea sencillo. Entonces, aquí te va una pequeña historia para que puedas entender. Bienvenido a Hola Français, francés para hispanos. Aujourd'hui te voy a invitar a que me acompañes con este cuento en español para que entiendas de una manera más fácil los verbos. Te voy a pedir que cierres los ojitos y te imagines este cuentito. Imagínate que estás tú felizmente caminando en un bosque muy chulo, hueles a pura tierra mojada, petricor, se siente no frío pero tampoco calor porque todos los árboles te van dando esa frescura de la naturaleza. Escuchas por ahí también un río y te sientes súper contento, súper feliz, súper contenta. Sigues caminando y ya al medio del camino, cuando ya tienes un poco de sed y tomas un poco de agua, te das cuenta que hay un cofre gigante en medio del camino. Dices, bueno, ¿qué hago con ese cofre? Te vas acercando, lo abres, porque no tiene llave, te das cuenta que es súper fácil abrirlo. Volteas para un lado, para el otro, para ver si no era de alguien, pero está completamente solo el bosque, solo tú y el cofre, junto con esa hermosa naturaleza y ese río que se escucha de fondo. Así que bueno, te asomas ya que abriste ese cofre gigante y te das cuenta que hay 3 cofres pequeños adentro de ese cofre gigante. Te quedas mirándolos, se te hace un poco extraño, pero ves que el primer cofre no tiene llave, así que decides abrirlo. Fácil, sin ningún problema. Te das cuenta que ves puras monedas de oro, muchas. Si quisieras contarlas, no te sobraría ni un día para contarlo. Son como unas 10,000 o más. Asombrado, tratas de agarrar algunas cuantas, pues para tenerlas y poder hacer algo con ellas. Giras la cabeza y ves el otro cofre que estaba en medio, el segundo cofre. Tratas de abrirlo porque al parecer no es tan difícil, pero no puedes. Así que agarras una moneda del primer cofre y te das cuenta que puedes abrirlo gracias a esa moneda. ¿Se te hizo extraño? Pero bueno, lo abres. ¿Pero qué encuentras ahí? Sí, efectivamente, hay monedas de oro, pero no se compara en absoluto con el primer cofre. En este segundo cofre hay unas 300 o 800 monedas. No se compara nada con 10,000. Pero bueno, agarras unas cuantas más. Y por último ves el tercer cofre. No se ve nada mal, pero ahí te das cuenta que sí tiene un candadito. Dices, bueno, voy a intentarlo como con el segundo cofre. Agarras una moneda del primer cofre e intentas abrir. Pero te das cuenta que no se puede. Agarras una del segundo cofre e intentas. Tampoco se abre. ¿Qué puedes hacer? Tratas de buscar alrededor entre ellos y te das cuenta que por allí escondida estaba esa pequeña llave para abrir el tercer cofre. Lo abres y efectivamente se puede abrir. Pero tu sorpresa, en ese tercer cofre no solamente hay monedas de oro, también hay monedas de plata, monedas de cobre, hasta diamantes. Increíble. Y te das cuenta que hay bastantes, pero no tanto como ese primer cofre que te sorprendió. Es interesante.
y agarras unos cuantos, algunas monedas de cobre, de plata, de oro y algunos pequeños diamantes. Y te vas muy feliz porque pudiste abrir ese cofre, tuviste la oportunidad de ver ese cofre y llevarte ese hermoso tesoro. ¿Ya puedes abrir tus ojos? Espero que este cuento te haya encantado porque a mí me encanta explicar así la conjugación de los verbos en français. Así que aquí te voy a dar las analogías. No hay nada psicológico atrás, pero con este cuento que yo inventé, es de mi autoría, y así explico de manera muy didáctica la parte de la conjugación. Es muy fácil. Me gusta mucho poner el escenario del bosque porque me encanta la naturaleza, pero ese enorme cofre que tú ves son la conjugación a los verbos. Fácil. Y los 3 cofres son los verbos en francés, que es una de las primeras cosas que debemos de entender de la conjugación. Aquí te voy a dar también varios tips, no solo este, sino más, para que no sea tan complicado de entender esta parte de la conjugación. Entonces, la primera parte es entender los verbos y por eso es el cuento. Entonces, esta primera parte de los verbos es bien importante. Cuando tú abres ese cofre y ves 3, es porque los verbos en francés se dividen en 3 partes. El primer cofre que abriste, que no te costó trabajo para nada y que viste un montón de monedas, las monedas son los verbos que hay. Nos vamos a dar cuenta que en el primer cofre, que son los verbos del primer grupo, hay un montón de verbos. Es, de hecho, en donde hay más, como unos 10,000, 15,000 más o menos verbos. Entonces, y como no te costó trabajo abrir ese cofre, son donde es más fácil conjugar los verbos. Entonces, ahí está genial. ¿Por qué? Son muchos y no te va a costar tanto, no es tan difícil. O sea, no son la gran ciencia, son algunos acentos, algunas cositas ahí que tenemos que entender, pero no es la gran ciencia. Luego, el segundo cofre son los verbos del segundo grupo. Esos verbos del segundo grupo, ¿por qué te costó trabajo abrirlos? Fácil. ¿Y por qué tuviste que agarrar una moneda de oro del primer cofre? Porque es eso. Si entiendes la conjugación del primer cofre, de los verbos del primer grupo, no te va a ser difícil entender y poder abrir esos verbos del segundo grupo. Y ahí son muy poquitas monedas de oro porque son muy pocos verbos, son como unos 500 verbos. Entonces, pues no se compara de 10,000 a 500, pues nada que ver. Entonces, si entiendes la conjugación del primer grupo, el segundo grupo casi es pan comido. Y ahí vamos con el tercer cofre, los verbos del tercer grupo, que son los más complicados. Por eso necesitabas una llave. Y por eso no pudiste abrirlos ni con los del primer cofre ni del segundo. ¿Por qué? Porque son irregulares. Entonces, ¿por qué cuando abriste esa caja te diste cuenta que había muchos? Porque si son bastantes, son como unos 2,000, 3,000 verbos. Y aparte, ¿por qué hay de monedas de oro, de plata, de todos? Porque como son irregulares, todas las conjugaciones van a ser bastante diferentes. Los diamantes son los verbos más importantes, entonces eso también lo tienes que tomar en cuenta, como el verbo être, avoir, faire, devoir, pouvoir, vouloir. Estos verbos son diamantes. ¿Por qué? Porque son bien importantes. Los puedes utilizar casi en, no todas las frases, pero en muchas frases. Estos verbos te van a ayudar como rescate, por eso son diamantes. ¿Y por qué agarraste esos diamantes? Porque eso es lo que vamos a hacer. Agarrar de todo un poco y después vas a estar feliz porque lograste tener ese oro, ese tesoro, que es la conjugación de los verbos. Es como un tesoro. Si tienes la conjugación, poder hablar va a ser más fácil. Y el segundo tip, aparte del cuento, es este que te voy a decir ahora. Primero enfócate en la pronunciación o en la escucha que en escribir, porque el escrito va a ser un poco más complejo. Por ejemplo, el verbo aimer, ¿no? Se escribe aimer, pero se dice aimer. Y conjugado se dice j'aime, yo amo. O sea, la escritura es todo un show. Entonces,
vete por pasitos de bebé, poco a poquito. Trata de primero de escuchar, que te vayas poco a poco entendiendo esa parte. Primero, justamente vete como los cofres. Primero escucha del primer grupo en presente, luego escucha el segundo grupo en presente, luego el tercer grupo en presente. No te atasques, digamos, de verbos. Y primero escucha cómo suena en presente, cómo va a sonar en pasado, cómo va a sonar en futuro, porque cada pronunciación va a ser diferente. Entonces, vete por pasos. Primero escucha y luego empieza a escribir para que vayas analizando y haciendo también para ti una analogía según tu técnica de estudio para poder aprender la conjugación. Eso es bien importante. Ok, o vete con un verbo solo con un verbo. Ok, me voy a aprender el verbo aimer. Ok, en presente es j'aime. En futuro es j'aimerais. En pasado, j'ai aimé. O en imparfait, j'aimais. Y así te vas con cada uno para que no sea tan difícil. Ahí yo te doy la decisión. Ya sea que veas un verbo y poco a poco los demás, pero yo te aconsejo el primer tip. Primero grupo presente, segundo grupo presente. Pero ahí como tú quieras, aquí no te voy a imponer nada porque yo soy rebelde sin causa, entonces no, jamás voy a imponer algo. Entonces eso es súper importante, que vayas entendiendo esa conjugación. Ya después, para que vayas entendiendo todavía más esa conjugación, por ejemplo, del verbo aimer, ahora sí puedes empezar a entender frases, a escribir frases, a comprender frases. Eso también te va a ayudar un montón. Y aparte de que vas a entender la conjugación, te va a ayudar para el vocabulario, que eso también es importante. Primero escuchado y luego empezar a escribir, si es importante para ti escribir, si no, no lo hagas. No te metas en esos problemas. Y de ahí vas a empezar a dominar y te vas a ir muy feliz como en el cuento con esos verbos porque ya los vas a entender, ya los vas a conocer, ya vas a poder comprender un poquito más ese show. Así que este es el tip y si llegaste hasta aquí, te voy a pedir que comentes j'aimerais. Me gustaría. ¿Por qué? Porque si escribes eso y luego te vas más abajito, ya sea en la descripción de la video o si no el primer comentario, vas a encontrarte algo bien chulo porque llegaste hasta aquí y porque te gusta mi contenido. Así que por eso te voy a dar este premio, porque es muy chulo de tu parte. Vas a encontrar un Canva hermoso en donde te voy a poner los verbos más importantes del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo. Son los más básicos, no creas que van a ser todos, no. Son los más básicos y son los que te pueden empezar a ayudar a que tú entiendas esta parte. Te lo voy a dejar en infinitivo y a un lado está como el presente y te lo puse en un pasado, que es el passé composé, y te lo puse en futuro, para que veas que soy buena onda y que sigas aprendiendo francés. Y si te gustó este video, te puedes suscribir al canal, pues comenta, por favor, para que me ayudes a seguir creciendo. Y recuerda que también en TikTok tengo clases y aparte de eso también te puedes ir a las suscripciones, porque si estás suscrito ahí por creo que son 80 pesos al mes, puedes tener clases conmigo por TikTok también, porque pues ya clases particulares 1 a 1 ya no tengo tiempo, lamentablemente. Si quieres, acá abajo también te dejo el enlace de la lista de espera y si quieres aprender algún otro tema, pero que sea autodidáctico, o sea, que tú estés echándole ganas a tu aprendizaje, puedes tener clases 24/7 conmigo también y alguna que otra asesoría. Aquí también te dejo esos datos por si quieres o tienes ganas de aprender. Ahí tengo muchas cosas y otras cosas que te pueden ayudar para que aprendas le français y avances en tu aprendizaje. Bisous, bisous y nos seguimos viendo en el siguiente video en 2 semanitas. Ici ya, Hola la Français, francés para hispanohablantes. Bisous.